Buenos días, bienvenidos a una nueva clase virtual de problemas del mundo. Hoy día los estudiantes van a realizar una exposición. Adelante, estudiantes, pueden continuar. Ya. Buenos días, licenciados, buenos compañeros. Hoy les voy a hablar sobre alcances y límites de los gobiernos alternativos en Latinoamérica. Yo les voy a hablar sobre Venezuela y su economía. Desde el 2013 existe una crisis económica en Venezuela como consecuencia de la caída de los precios de petróleo, las expropiaciones y las restricciones del control de cambio de moneda, la corrupción y la hiperinflación. Ya. Podría decirse que uno de los mayores problemas al que se enfrentan los venezolanos en su vida cotidiana es la hiperinflación. Este fenómeno económico hace que se dé una subida de nivel de precios muy rápida y continua, haciendo que el dinero pierda rápidamente su valor. Debido a esto, el gobierno lanzó una moneda, la cual fue el bolívar soberano. También decidió aumentar el salario mínimo 34 veces respecto a su nivel anterior. También frenó los generosos subsidios a los combustibles para Venezuela, para aquellos que no tengan el llamado carnet de la patria. Este carnet le permite a los venezolanos comprar gasolina. Migrantes en tiempos de pandemia. La pandemia empeoró la situación de los venezolanos en Ecuador y en otros países. Muchos son incapaces de cubrir las necesidades básicas. Sufren falta de vivienda y comida mientras los sometidos cada vez más a la xenofobia en sus países de acogida. La situación les ha obligado a algunos a regresar a Venezuela. Esto es muy peligroso debido a que las fronteras cerraron y por prevenir el coronavirus. Gracias. ¿Ya están, niña Suárez? Sí, Licen. Ya. Yo les voy a exponer sobre Bolivia. Bolivia, oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia, es un país soberano situado en la región centro-occidental de América del Sur. Su capital constitucional es Sucre. Cuenta con una población de cerca de 10,1 millones de habitantes, de acuerdo al último censo del 2012. Bolivia es un estado multiétnico cuya población incluye indígenas, mestizos, europeos, asiáticos y africanos. La economía de Bolivia tiene su base principal en la extracción y en la exportación de sus recursos naturales, principalmente jasíferos y mineros en menor medida, también petroleros, manufactureros y alimenticios se encuentran desarrollados un proyecto estatal para la generación y exportación de energía. Electricidad mediante un programa gubernamental de construcción de diferentes plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, fotovoltaicas y eólicas. Los estudios internacionales del año 2019 demostraron que la economía total de Bolivia ascendió a los 43.087 millones de dólares, dividiendo el Producto Interno Bruto por la cantidad de población que tiene Bolivia, más de 11 millones de habitantes. El país posee un PIB per cápita de más de 3.000 dólares y un PIB per cápita de más de 8.000 dólares en paridad de poder adquisitivo.
Según la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los años 2009, 2014, 2015, 2016 y 2018, Bolivia en Sudamérica junto a Panamá lideró en el crecimiento económico de América Latina, creciendo a un ritmo mayor de 3,4%, 5,4%, 4,8%, 4,3% y 4,5% anual, y respectivamente en relación al tamaño de su Producto Interno Bruto. En 2019, la economía del país creció en un 2,2% según un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadísticas, debido a la caída en el precio de los hidrocarburos en el mercado internacional y el impacto que genera la pandemia del coronavirus. La economía de Bolivia sufrirá una contracción de 3,4%. Para este 2020, según el informe La economía en los tiempos del COVID-19 del Banco Mundial, el Banco Mundial calculó para este año una caída del 4,6% del PIB de los países de América Latina y el Caribe debido a la crisis sanitaria que provoca una menor demanda de los principales consumidores de materia prima, como China y los países del G7. Gracias. Ya, yo les voy a hablar sobre el Ecuador. Luego de la crisis de 1999, durante el gobierno de Yamil Mahuad, al país le tomó 7 años volver a los niveles de bienestar de 1995, para después salir adelante en enero del 2000. El gobierno decretó la dolarización a una paridad de 25.000 sucres por dólar. La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuo crecimiento desde su dolarización, cultivando varios logros, como no haber entrado en recesión durante la crisis económica global de 2009. Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energética e incrementar la inversión pública en infraestructuras hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios, etc. Existen diferencias importantes del ingreso, donde el 20% de la población más rica posee el 54,3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la población más pobre apenas tiene acceso al 4,2% de la riqueza y tiene propiedad solo el 0,1% de las tierras y un PIB per cápita de $11.263. El Banco Central del Ecuador presentó los resultados provisionales de las cuentas nacionales de 2018. De esta manera, por sumatoria de trimestres, el PIB alcanzó un crecimiento anual de 1,4%, totalizando $108.398 millones en términos corrientes para el año 2019. El crecimiento de 1,4% del PIB aumentó de 2,7% en el gasto del consumo final de los hogares. Mayor información brutal de capital fijo, incremento del 0,9% de las exportaciones de bienes y servicios. Entre marzo y julio del 2020, Ecuador, al igual que el resto de los países del mundo, enfrentó serios inconvenientes económicos por causa de la pandemia producido por el COVID-19, lo que agravó la crisis económica que venía, dejó el país en crecimiento económico negativo, menos 1,2%, con un elevado déficit público de 6,7% y con el mayor paro desde la recesión internacional de 2008, de 5,2%. Entre las acciones nacionales e internacionales que provocaron la reducción de los ingresos económicos a la caja fiscal de este país estuvieron la suspensión de las actividades económicas, la caída de los precios del petróleo crudo, además la rotura de las tuberías del sistema del oleoducto transecuatoriano y el oleoducto de crudos pesados el 7 de abril de 2020. En general, según dijo el Ministerio de Finanzas de Ecuador, el país registrará en 2020 una caída de ingresos de $7.036 millones
mientras que el Banco Central del Ecuador estimó un decrecimiento de la economía de ese país de entre el 7,3% al 9,6% para el 2020. Gracias. Gracias, estudiantes, de la exposición. Bueno, vamos a conversar un poquito. Daniela Paredes está. Licencia, lo que pasa es que dijo que se había salido y se le podría aceptar de nuevo, por favor. Ya no la voy a poder aceptar después de lo que sucedió, por favor, con esa persona. En todo caso, estudiantes, toca tener ahorita las precauciones, ¿sí? Vamos a conversar un poco sobre lo que acaban de exponer sus compañeras, ¿sí? Vamos a conversar un poco del país de Venezuela, ¿ya? El país de Venezuela. Voy a compartir pantalla. Espérame ahí un ratito. Listo. Comparto pantalla y conversamos un poquito porque ya va a ser hora. Venezuela. Vamos a conversar un poco de Venezuela, la situación económica y política en el país sudamericano. ¿Sí? Venezuela ha sido escenario de multitudinarias protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Ya? Por favor, vaya tomando nota para que arme su información. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante Adamaris Caguana. 2.3 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, según informes de la ONU. La cifra equivale al 7% de la población. La inestabilidad política, la hiperinflación y la crisis económica han obligado a muchos de ellos a buscar refugio en los países vecinos. El éxodo de los venezolanos es el mayor de Latinoamérica en los últimos 50 años. Las crecientes dificultades que enfrentan los venezolanos para emigrar a otros países de América Latina. Ya, gracias. 2,3 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años que estamos en este tiempo, ¿sí? Bueno, eso se visualizaba más antes de la pandemia, ¿sí? Cuando ellos llegaron también a nuestro país, pero ellos también migraron a otros países, ¿ya? Según informes de la ONU, la cifra equivale al 7% de la población de los 2,3 millones de habitantes. Ellos tuvieron una inestabilidad política por esas razones, la hiperinflación, que significa el nivel de precios muy rápido, la subida de precios, ¿sí? La pérdida del valor también del dinero, ¿sí? Perdieron el valor del dinero. Si usted recuerda, cuando los venezolanos llegaron, obviamente, ¿no? Venían con su moneda, pero ellos acá, en los autos, en los buses, en los medios de transporte público, se subían, ¿no? Y ellos manifestaban que su moneda se ha deteriorado, o sea, ya no tenía el mismo valor. Ya es una hiperinflación y la crisis económica que les obligó a ellos a buscar otros refugios en otros países. Los venezolanos en Latinoamérica en los últimos 50 años, las crecientes dificultades que enfrentan para emigrar a otros países de América Latina. Ellos estaban en una situación difícil, ya por eso vinieron a Ecuador y se fueron a otros países, pero
cuando se desata esta pandemia, ellos regresan a su país. O sea, aquí ya no se ve mucho venezolano. Bueno, al menos yo no he visto, no sé. Sí, entonces ellos vuelven a su país. Pero no sé si usted ha escuchado las noticias, las redes sociales. En Venezuela no se escucha tanto contagio y es el país, un país periférico subdesarrollado, ¿sí? Entonces, mire esa situación. Ellos no se escucha, ¿ya? Entonces, eso pasa en Venezuela. Bueno, estudiantes, nos vamos a quedar ahí y continuamos la próxima clase con este país de Venezuela. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Gracias por estar en mi clase.